Luz en la oscuridad. Presentado por Belk Fanfics. Capítulo 3. Soltando un jadeo cansado, un adolescente dejó caer el pico que estaba cargando antes de recargarse sobre la pared. Estoy muy cansado, se dijo antes de escuchar un fuerte golpe a su lado. Nissan, estoy cansado, comentó un niño pequeño que trataba de levantar el pesado pico que había dejado caer. Mirando a su alrededor observó a otros hombres y niños cargando picos y haciendo lo que siempre hacían: picar. No hay guardias, o al menos por el momento, susurró antes de mirar a Arasi. Descansa un poco, Ototo, le dijo, viendo cómo éste asentía antes de desplomarse contra la pared. Soltando un suspiro se dispuso a levantar el pico y continuar con su actividad. Tú también deberías descansar un poco, Inari, comentó un hombre mayor a su lado mientras aún picaba. Nosotros todavía tenemos algo de aguante, comentó con tranquilidad a pesar del cansancio en su voz. Asintiendo con cansancio se recargó en la pared antes de sentarse y por unos instantes mirar a los demás niños y adolescentes que como él aprovechaban el pequeño momento para descansar. Soltando otro suspiro miró al techo y se preguntó, ¿cómo saldrían de aquí? ¿Cómo se librarían de esta tortura de la que su abuelo intentó sacarlos una vez y salió mal, muy mal? Recuerda, Inari, no pierdas la esperanza, se dijo antes de mirar a su hermano pequeño. No sacaré de aquí, Arasi pensó mientras cerraba los ojos. Antes de abrirlos rápidamente al escuchar pasos acercándose, y no fue el único que los oyó, ya que al igual que él los demás se levantaron. Maldición, maldijo antes de con velocidad pararse ayudando a su hermanito a hacerlo, mismo que se recargó con las piernas temblando antes de que se dieran y cayera. Maldiciendo de nuevo, el peli negro se agachó, volteó a su lado al escuchar al anciano toser que señaló con la cabeza al suelo. Mirando en la dirección que señalaba notó una piedra que emanaba un brillo peculiar. Toma, susurró colocando la piedra en las manos de Arasi antes de levantarse y sujetar el pico. ¿Se puede saber qué haces?, dijo un guardia al observar al niño. Encontramos esto, tartamudeó mientras mostraba la piedra que le fue rápidamente arrebatada. Parece que sí sirven para algo, comentó con una sonrisa antes de escuchar una campana. Bien, idiotas, vuelvan a su celda, ordenó antes de mirar al niño. Más vale que no los encuentre holgazaneando, amenazó ignorando la mirada de odio que lanzó el adolescente, como quisiera clavar el pico en su cabeza. Lástima que no tuviera fuerzas para hacerlo rápido. Agachándose cargó a su hermano antes de comenzar a alejarse. Perdón, Nissan, susurró Arasi mientras recargaba su cabeza en el hombro de su hermano. No te preocupes, Ototo, respondió Inari mientras con los demás caminaban hacia aquella celda que tanto odiaban, aunque internamente todos suspiraban con cierto alivio, aunque también lo hacían por cansancio. ¿Cuánto tiempo podrían seguir con la poca comida? Con las pocas horas de sueño estaban llevando al límite a algunos y a otros simplemente ya los había alcanzado. Ingresando a su celda todos se acomodaron. Los adultos como siempre dormían en el duro suelo siendo usado como almohadas por los niños. Recargándose contra el muro acomodó sobre el Arasi con el mayor cuidado posible buscando darle la mayor comodidad. A partir de ahora solo 4 horas de sueño como siempre, 4 horas que para los niños eran lo peor, incluso para él, que aunque ya no era un niño poco a poco ya lo empezaba a alcanzar. Porque tenía que llegar ese desgraciado, maldijo dejando escapar su frustración por unos instantes antes de cerrar sus ojos con fuerza. Solo suerte, pura suerte es lo que ha evitado que les pase algo. Ya no quería esto, quería salir, pero su mente no encontraba la forma de hacerlo, y había veces en las que solo imploraba por que llegara alguien, pero sabía que no lo haría ni siquiera quienes se supone eran sus aliados. Lo hicieron porque lo harían unos completos extraños, no eran más que un pequeño pueblo pesquero. Ni siquiera él pensó con cierto rencor hacia aquel que se supone que no solo era el héroe de Nami sino que hasta cierto punto también su familia, pero ¿de qué le servía ese rencor si al final no encontraba la forma de salir y poco a poco perdía la esperanza en encontrarla? No gritó en su mente, no se rendiría, él lo sacaría, lo haría por la memoria de su abuelo, por su hermano, por su madre, lo haría, lo sacaría. Se trató de convencer antes de que el sueño lo alcanzara, pero con la inconsciente esperanza de lo que sucedió hace años no hubiera sucedido. Flashback.
3 años pasaron desde que el pueblo de Nami se liberó de la tiranía de Gato, gracias a la ayuda del equipo 7 y desde entonces el pueblo había sido próspero, gracias al puente que tenía el nombre de quien lo salvó y que solo significaba una luz hacia el futuro. En la casa de Tazuna se podía observar a un niño de alrededor de 3 años corriendo a toda velocidad por un pasillo antes de lo más rápido que podía bajar las escaleras mientras reía. Arasí, regrésame eso, gritó Inari bajando las escaleras, siguiendo a su hermano hasta la cocina. Volteando hacia la entrada de la cocina, una mujer de pelo negro mostró una sonrisa mirando a su hijo más pequeño esconderse detrás de ella con un peluche familiar en su mano. Kaa-san, dile a Arasí que me lo regrese, se quejó Inari mientras señalaba a su hermano escondido, que solo asomaba la cabeza con una sonrisa. Arasí-chan, cuestionó la mujer mientras lo miraba. Yo lo quiero, expresó mientras apretaba al peluche. ¿Por qué no se lo pides a Inari-chan?, expresó con una cálida sonrisa mientras tomaba a su hijo del brazo y suavemente lo sacaba de su escondite. Apretando el peluche contra su pecho miró a su hermano mayor. ¿Me lo prestas?, pidió con ojos de cachorro. No, respondió con contundencia, que solo duró unos segundos antes de ceder para que su hermano se zafara de su madre y corriera hacia la sala mientras él solo suspiraba, porque su hermano hacía también los ojos de cachorro. Tal vez le ayudan sus ojos azules, pensó con derrota antes de que su madre lo sujetara del hombro. ¿No estás un poco grande para peluches, Inari-chan?, le cuestionó mientras se reía ligeramente ante el puchero que hacía el chico. Las cosas de ahora en adelante parecían solo ir a mejor. Caminando por las calles del pueblo Tazuna, Inari y Arasí, que era cargado por su abuelo, se dirigían al mercado. ¿En qué momento nos quedamos sin comida?, murmuró Tazuna con sorpresa y cierto pánico ante la gran lista que en estos momentos leía. Creo que ayer, respondió Inari con duda, al igual que su abuelo observaba la gran lista. Ahora entendían por qué su hija /madre los había mandado a realizar las compras. Oji-san, llamó Arasí. ¿Qué pasa?, preguntó mientras revisaba si había traído dinero suficiente. ¿Qué era eso que escribía Kaa-san?, cuestionó con curiosidad, deteniendo a los otros dos. Una sorpresa, respondió con una sonrisa mientras se disponía a hacer las compras. Fue ese mismo día cuando él llegó un hombre acompañado por varios bandidos. ¿Quién eres?, cuestionó Tazuna mientras entrecerraba sus ojos con precaución. Solo busco un grupo de humildes trabajadores que me ayuden a reconstruir mi imperio caído, expresó con una sonrisa y entre comillas humildad. Será mejor que te vayas, dijo con firmeza una mujer que, como los demás, leyeron las intenciones del hombre. Saben, solo quería ser amable, dijo con falsa tristeza antes de hacerle una señal a sus hombres que sin titubear atacaron al pueblo. Fueron semanas en las que Nami fue subyugada por completo, pues no importaba cuánta resistencia opusieran, no eran más que ciudadanos comunes, así que buscarían ayuda con una carta enviada a Konoha. Ayuda que esperaron, pero que con el pasar de las semanas nunca llegó, lo que dejó vía libre para que el hombre hiciera lo que quisiera con el pueblo. No hubo piedad con nadie. Los niños y adultos fueron arrastrados a una cueva para minar todos los días con apenas descanso, comidas tan miserables que los adultos entregaban a los más jóvenes solo para que ellos estuvieran mejor. Pero lo peor venía cuando ellos hacían castigos, palizas al azar si no encontraban algún mineral valioso, cosa que era muy común. Al final en Nami no había ninguna mina y solo podían rezar a que la suerte les hiciera encontrar algo. Las niñas y mujeres no lo tuvieron mejor, vivían en la calle puesto que este hombre demolió muchas de las casas y las pocas que dejó son aquellas que en cualquier momento caerían encima de sus cabezas, y el único edificio que estaba en pie no era más que un lugar de diversión para sus hombres. Pero no fueron obligadas, pero con el afán de conseguir algo de comida para las niñas más jóvenes, algunas tomaron una firme decisión de ingresar en ese lugar solo para que la poca comida que conseguían fuera ligeramente mayor y sobrevivir. Casi 4 años después ideó un plan para escapar. ¿Estás seguro de que funcionará, Oji-san?, preguntó Inari con preocupación. Por supuesto que lo hará, respondió con convicción. El plan no era precisamente simple, pero si funcionaba un pequeño grupo escaparía y se encargaría de conseguir ayudar. Lastimosamente para todos el plan falló, y no fue por una equivocación. Oji-san,
Gritó un Inari preocupado viendo a su abuelo y a otras 6 personas magulladas y siendo sostenidas por los hombros. Creo que tengo que agradecerle a nuestro pequeño amigo por delatarlos, comentó Augusto señalando a alguien del grupo. Todos los mirarían con claras miradas de odio y desprecio, como se atrevía que no veía cómo era su vida. Mátenlos, ordenó Augusto antes de retirarse. Espera, hicimos un trato, gritó el tipo justo antes de que le cortaran la cabeza. Inari solo se quedaría ahí viendo con impotencia al no poder hacer nada, como en aquella ocasión hace tantos años, solo mirar mientras lágrimas caían por sus ojos. No pierdas la esperanza, Inari, algún día estos sujetos recibirán su merecido, comentó Tazuna con tranquilidad, sin miedo a su final. Hasta entonces cuida de ti y ahora sí, todo va a estar bien. Te lo prometo, le dijo Tazuna a su nieto antes de ser asesinado. Flashback en. Despertando bruscamente ante los gritos de pánico, todos miraron a la entrada de la celda. Mierda, mierda, repitió mientras trataba de introducir la llave en la cerradura. Entre pedazo de, no concluyó puesto que cayó al suelo con una espada atravesándole la cabeza, causando que todos saltaran exaltados y comenzaran a retroceder. Lastimosamente para ellos no había mucha distancia que retroceder, solo podían esperar a que quienquiera que haya matado el guardia fuera indulgente con ellos. Momentos antes cierto dúo se encontraba observando la entrada de una cueva que solo era vigilada por 2 guardias que se encontraban dormidos. Son muy confiados o muy estúpidos, comentó el kitsune mientras se lamía los labios. Tal vez ambas, contestó el Uzumaki con el ceño fruncido. Esperaba que ellos se encontraran ahí. Hay que acercarnos con cuidado, comentó antes de que ambos se acercaran silenciosamente para con un kunai / garra les cortaran la garganta. Voy a buscar a este sujeto, comentó mientras miraba a los cadáveres, aunque antes, agregó mientras relamía sus labios, asintiendo Naruto ingreso a la cueva. Mientras avanzaba con cuidado a través del túnel desenfundó su tanto escuchando los sonidos de guardias charlando, fue rápido, letal y silencioso en el asesinato de cada guardia que se topó en su camino, aunque mientras avanzaba se cuestionó si estos no eran solo idiotas con armas. No solo por el hecho de que la cueva no era un lugar para minar, sino también por las múltiples etiquetas explosivas que había regadas por los pasillos, sujetando a 2 guardias del cuello. Los miró sin emoción. ¿Dónde están?, cuestionó, mirando con cierta arrogancia al rubio. Ambos sujetos miraron a su alrededor. No creas que trato de expresar -42, dijo con neutralidad, provocando que los ojos de los guardias se abrieran con miedo. ¿Cuánto es eso más 1?, preguntó antes de aventar uno de los guardias y con su tanto apuñalar en el pecho al que aún sostenía antes de sacar su tanto y cortarle la cabeza. Guíame, pensó observando cómo el otro sacaba unas llaves y comenzaba a correr. Lo siguió con calma hasta que se detuvo enfrente de una celda que trató de abrir, cosa que no le permitió al arrojar su tanto con precisión a su cabeza. Acercándose al cadáver del hombre se agachó y tomó las llaves para de inmediato tomar su arma, de la cual solo goteaba sangre. Son ellos, se dijo mientras observaba el interior de la celda. Mirando las llaves por unos momentos antes de mirar la cerradura, sonrió mientras seleccionaba una llave y abría la puerta e ingresaba. Inari reflexionó al observar a cierto peli negro que le parecía familiar, pero él no era el único que se encontraba. Ancianos, jóvenes, adolescentes y niños. Aunque hubo un niño que llamó su atención, el cual estaba atrás de Inari. Esos son marcas de bigotes, pensó con intriga, aunque tendría que dejarla para después. Acercándose al grupo observó cómo estos retrocedían con miedo evidente. Quienquiera que seas, aléjate, dijo Inari con dureza, aunque era muy evidente que estaba haciendo su mejor esfuerzo para no derrumbarse de miedo. ¿Nos vienes a rescatar?, preguntó el pequeño con nerviosismo. Sí, estoy aquí para sacarlos, respondió con una sonrisa cálida antes de intentar volver a avanzar solo para que ellos de nuevo se alejaran. Mirando hacia su derecha soltó un suspiro. Se había olvidado de eso. No les haré daño, expresó mientras enfundaba su espada. ¿Cómo sabemos que no mientes?, preguntó. Creo que me recuerdas, Inari. Soy yo, Naruto, dijo sorprendiendo a todos incluido al propio chico. Naruto, como Naruto Uzumaki,
Cuestionó un aldeano al azar, con lo que el rubio solo asintió mientras se acercaba un poco a la luz. ¿Eres tú? Tartamudeó con incredulidad. Solo conocía 2 personas con marcas de bigotes. Sonriendo, el rubio hizo una señal con su mano. Bueno, salgamos de aquí. Kage Bunshin no Jutsu, Jutsu clon de sombra, dijo, creando más de 100 clones que ayudaron a cada uno de los civiles a caminar. Una vez afuera, el rubio se alejaría al ver de reojo al Kyuubi. Lo encontré, dijo el kitsune recibiendo un asentimiento del rubio. Guía el camino, pidió para que el kitsune comenzara a caminar. Te haré pagar por esto, pensó el rubio con ira mientras seguía al kitsune. Capítulo 4. Caminando con tranquilidad por los pasillos de lo que algunas veces fue la base principal de Gato. El kitsune observaba con pereza a su alrededor. Muy arrogante, analizó estirando sus patas y soltando un sonoro bostezo, porque este tipo no tenía guardias, todavía tenía algo de hambre, se lamentó. Mirando a su derecha, notando la falta del rubio, miró adelante por si este ya se había adelantado, cosa que no fue así. Mirando atrás, alzó una ceja al ver a este quieto en medio del pasillo observando algo. Soltando un suspiro, se dio la vuelta y caminó hacia este. Colocándose a un lado de este, lo miró. Gaki, llamó, no obteniendo respuesta. Alzando una ceja, miró hacia donde observaba el Uzumaki. Siendo esto una pintura de un remolino negro cuidadosamente delineado rodeado por una llama que ardía con intensidad. Ya veo, pensó mirándolo con tristeza, soltando un suspiro antes de golpear su pierna con una de sus colas sacándolo de su aparente trance. Sigamos, dijo con tranquilidad mientras comenzaba a caminar, aunque para sus adentros se preguntaba si debería decirle. Si era honesto, no lo sabía. Al menos todavía tenía algo de tiempo para meditar si debería o no. De momento había concentrarse en este pequeño asunto. Asintiendo con calma, miró como el kitsune caminaba en dirección a donde estaba aquel hombre, pero antes de seguirlo miró de nuevo aquella pintura. Había algo en esta que lo llamaba, o mejor dicho, en aquel símbolo, algo que lo llenaba de una extraña tranquilidad y unión, de que en algún lugar, en alguna parte, había un sitio al que él pertenecía. Gaki, llamó el kitsune volviendo a sacarlo de su trance. Voy, respondió en un susurro antes de comenzar a caminar. Tal vez sea algo que nunca descubriría. Tomando el pomo de la puerta, la abriría con cuidado. Mirando en el interior, notó como el sujeto estaba dormido. Ingresando a la habitación, y mientras él lo ataba, un grupo de clones revisaba la oficina. Jefe. Encontramos esto, diría un clon entregándole una especie de diario. Abriéndolo, comenzaría a leer su contenido. Comenzando a emanar una fuerte cantidad de intención asesina, el hombre se despertó mirando en todas direcciones, sudando de miedo. Entrecerrando sus ojos, concentraría toda intención asesina en el hombre. Busquen en el complejo cualquier cosa de valor, sin importar qué tan pequeña sea, y llévenla a los muelles abandonadas, y lo útil llévenlo al pueblo. Ordenó, escuchando cómo la puerta se cerraba antes de acercarse al hombre, que se retorcía en su lugar, además de estar un poco azul. Por una vez. Voy a disfrutar esto, dijo mientras sostenía su cabeza mirándolo con frialdad. Atención, por motivos de seguridad la siguiente parte será borrada del sistema. Observando el horizonte, contemplo como el sol comenzaba a salir. Una obra maestra. No, comentó con diversión el kitsune, que aparecía a su lado contemplando al hombre colgado en un árbol. Volvamos al pueblo, dijo el rubio antes de desaparecer en un jutsu, Sunshin, técnica de parpadeo corporal. Después de que el rubio se fuera, el grupo seguiría avanzando, solo tomándoles unos minutos llegar al pueblo gracias al apoyo de los clones. Caminando por el pueblo, el grupo notó de inmediato la falta de mercenarios en las calles, provocando cierta preocupación en el grupo al no saber si los habían descubierto. Ya nos encargamos de ellos, comentó uno de los clones, o mejor dicho, Kyuubi se encargó, pensaron al unísono. Llegando al centro del pueblo, todos se recostarían en el suelo y a pesar del cansancio todos empezarían a disfrutar de la sensación de libertad mientras observaban la llegada de la luz del sol. Nosotros nos retiramos, explicó un clon antes de comenzar a moverse con dirección al bosque, debido a que ya habían recibido los recuerdos de uno de los clones que estaba con el original. Los primeros rayos del sol se asomaban a través de la ventana de una habitación.
En una cama se encontraba acostada una mujer la cual empezaba a despertar. Fue un sueño, pensó con tristeza mientras se sentaba en el borde de la cama y miraba al suelo antes de soltar un suspiro. Se levantó mentandilándose de lo que sería otro deprimente día. Saliendo de su casa camino hacia el pueblo, solo un sueño, murmuró mientras en su mente se volvía a manifestar ese maravilloso sueño, donde Naruto había vuelto de visita. Evitaba que aquel hombre controlara a Nami y con una de sus habituales promesas quedarse a proteger el pueblo, y algo que solo en sus sueños era posible. Sí, un hermoso sueño, susurró con una pequeña sonrisa llena de añoranza. Ojalá aunque sea una parte fuera verdadera, se dijo mientras miraba al frente. Todavía tenía la esperanza de que eso pasara o de que el pueblo se levantara y expulsara a este sujeto y sus hombres. Claramente era algo difícil, sin embargo no iba a perder las esperanzas aunque cada día era algo más difícil. Ingresando en el pueblo comenzaría a moverse a ver si podía encontrar algo de comida. Touzan, Inari-chan, Arasi-chan pensó con tristeza en su padre e hijos. Ojalá estén bien, pensó antes de detenerse. ¿Qué es eso?, susurró volteando a su derecha escuchando cómo había bastante ruido proveniente del centro. Con un poco de curiosidad se dirigiría hacia allá. Cuando llegó observó con sorpresa a los niños y hombres que habían sido secuestrados hace años, siendo abrazados por las mujeres, niñas o entre ellos mismos, con alegría de por fin volver a verse después de tanto tiempo. Comenzando a caminar entre la multitud buscaría a su padre e hijos. No pasó mucho para que viera dos cabelleras negras, una la de un adolescente y la otra de un niño con marcas de bigotes. Arasi, Inari, gritó para llamar su atención mientras se acercaba. El dúo que descansaba escucharía que alguien gritaba sus nombres. Volteando verían a su madre acercarse a ellos. Okazan, gritó Arasi mientras como podía se levantaba y corría hacia ella, siendo seguido por un Inari el cual estaba empezando a llorar. Arasi, Inari, dijo la mujer con lágrimas mientras los abrazaba. Okazan, dijo el pequeño con lágrimas mientras apretaba aún más el abrazo. Mis niños, susurró mientras seguía llorando. En medio de todo apareció Naruto, notando cómo todos los secuestrados se reencontraban con sus familiares, ocasionando que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. Mirando en una dirección específica observó cómo Tsunami abrazaba a Inari junto con el pequeño niño. ¿Quién eres tú?, preguntó una pequeña con curiosidad. Llamando la atención de todos hacia él. Es Naruto Uzumaki, pequeña, respondió mientras le acariciaba la cabeza con unas de sus manos. La respuesta sorprendió a quienes no lo sabían. Naruto-kun, pensó la mujer mientras soltaba el abrazo de sus hijos y agarrarlo para acercarse al rubio. Gracias por salvar a Touzan, agradeció la niña con una sonrisa antes de alejarse para darle un abrazo a su padre. Tsunami-chan, susurró el rubio notando cómo la mujer se acerba junto con sus hijos. ¿De verdad eres tú?, preguntó con esperanza. Su respuesta fue un breve asentimiento del rubio. Soltando a sus hijos le daría un abrazo al rubio. Gracias, susurró la mujer. Este gesto asombró al Uzumaki, el cual lentamente rodearía con sus brazos a la pelinegra escuchando cómo ésta soltaba pequeños sollozos. Viendo esto, Arasi se acercó para abrazar la pierna del extraño hombre. Inari, el cual solo observaba, solo susurraría un gracias mientras se acercaba para, al igual que su madre y hermano, abrazaba al rubio. ¿Te vas a quedar?, preguntó en un susurro la pelinegra todavía en el abrazo. Solo por un tiempo, contestó el rubio con sinceridad. Aunque la respuesta no fue la que ella hubiera deseado, no pudo evitar querer una confirmación. ¿Lo prometes?, preguntó separándose para mirarlo directamente a sus ojos azules. El rubio solo mostró una pequeña sonrisa. Lo prometo, respondió.